predicar su palabra, de enseñar este texto tan rico de Lucas capítulo 19. Y simplemente vamos a hacer una oración para comenzar aquí con nuestra enseñanza. Vamos a dar gracias, por favor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por este día en el que nos permites reunirnos, cantar himnos a tu nombre y reunirnos como tu pueblo, Señor, para ser expuestos a tu palabra. Y rogamos que en esta tarde la exposición de tu palabra alumbre, que haga entender a los simples, que tu palabra, Señor, edifique y anime a los creyentes. Y si hay personas entre nosotros que aún no te conocen, pedimos que tu palabra les salve, que tú tengas misericordia de ellos, que tu Espíritu Santo les regenere para que ellos puedan tener vida espiritual y creer en ti y arrepentirse de sus pecados. Pedimos estas cosas por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Muy bien, no sé si han visto de pronto esas historias en las que hay un matrimonio, ¿cierto? Esposo, esposa e hijos, y a lo mejor el esposo sirve en el ejército. Es un marín o está en el ejército y lo envían a una región desconocida. Y el único medio de comunicación que tiene con su familia es a través de cartas. Y en una de esas cartas la esposa se da cuenta de que el esposo no va a poder venir para la Navidad. Entonces va a ser otro diciembre en el que la esposa y los hijos estarán solos, porque el padre todavía está sirviendo en el ejército en una localidad desconocida. Pero hay unos videos donde muestran de que el papá viene y visita de manera inesperada. Y la familia sabe que el esposo va a venir y le están grabando y están ahí sentados en la mesa esperando para comer, y de repente entra el padre vestido con su uniforme de ejército. Y la esposa está en shock, la esposa no lo puede creer y los hijos empiezan a gritar y de momento todo se convierte en gozo y en alegría porque el esposo ha llegado, porque el padre que pensamos que no iba a poder estar ha estado aquí con nosotros y los visita y ellos se ponen con muchísimo gozo. Imagínense eso, la esposa pensó que iba a ser otra Navidad sin el esposo, pero hubo una visita inesperada y esas visitas inesperadas producen mucho gozo, y eso es precisamente lo que tenemos en Lucas 19. Aquí en Lucas 19 versículos 1 al 10 tenemos una visita inesperada. En esta visita no es un esposo, no es un matrimonio, no es una pareja, es el Señor Jesucristo visitando a un pecador. Este personaje tiene como nombre Zaqueo. Y lo que vamos a hacer en esta tarde es ver tres partes de la historia de Zaqueo que te enseñan el propósito de la misión de Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Tres partes de esta historia que te enseñan el propósito de la misión de Jesucristo. Porque eso es precisamente lo que vemos en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y aquí les voy a dar las tres partes que vamos a estar viendo de esta historia. Primero, vamos a estar viendo el problema, y eso lo vamos a ver de los versículos 1 al 3. El problema. En segundo lugar, vamos a ver la solución, y la solución la vamos a ver de los versículos 4 al 7. La solución, versículos 4 al 7. Y en último lugar, esta tercera parte es la conclusión. La conclusión, y esto lo vamos a ver de los versículos 8 al 10. Así que esta es la visita inesperada del Señor Jesucristo a Zaqueo. Y vamos a leer los 10 versículos y vamos a empezar entonces aquí con nuestra historia. Volviendo entonces ahí, Lucas 19:1,
Así dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, entonces esta historia de Jesús y Zaqueo nos enseña la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos que nuestra primera parte es el problema. Y obsérvelo ahí nuevamente, aquí a manera de contexto. Lucas, el que escribe este evangelio, nos dice que Jesús había entrado a una ciudad que se llamaba Jericó, y él iba pasando por esta ciudad. Jericó era una ciudad muy importante, era una ciudad en donde vivían muchos sacerdotes, pero también era una ciudad en la que había buen dinero, habían buenas finanzas en esta ciudad, era fuerte en el comercio, económicamente era una muy buena ciudad para vivir. Entonces, ese es el contexto en el que se narra esta historia. Jesús llega a esta ciudad de Jericó. Y observa lo que dice el versículo 2. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Entonces aquí el autor nos presenta a este personaje llamado Zaqueo. Su nombre, este nombre de Zaqueo, significa puro. Ese era el significado del nombre de este señor. Y las escrituras nos dicen en el versículo 2 que él era dos cosas. Dice el texto: jefe de los publicanos y rico. Entonces Zaqueo supervisaba un distrito de tributos, o digámoslo así en nuestro contexto, de taxes, que era muy grande. Piénselo así de manera moderna. Zaqueo trabajaba para el IRS, el IRS. Ahí era donde Zaqueo trabajaba, y él estaba encargado de cobrar impuestos. Y por eso es que Zaqueo era rico. No porque Zaqueo era un trabajador honesto, sino que él era rico porque él se aprovechaba de su posición para cobrarle a la gente más de lo que debían de pagar. Y les voy a hacer un ejemplo. Supongamos que una persona tenía una finca, un ranchito, y tenía 3 chivos, 2 caballos y unos cultivos de jalapeño. Y por eso tenía que pagar legalmente 50 pesos. Pero Zaqueo también tenía que comer. Él también tenía que pagar los biles. Y aparte de eso, él era avaro, le encantaba el dinero. Entonces lo que Zaqueo hacía era que en lugar de cobrar 50 pesos, él cobraba 150. Le estaba cobrando el doble, o podrían cobrar el triple o incluso 4 veces lo que las personas normalmente tenían que pagar. Y por eso se hacían ricos. Era una manera de enriquecimiento ilícito a costillas de los demás, aprovechándose de ellos. Y es por eso que usted ve que en la Biblia los fariseos y los judíos odiaban a los republicanos. Esos eran los cobradores
de impuestos. Odiaban a estos publicanos. De hecho, si usted mira en Lucas 5:30, aquí mismo en este evangelio, Lucas 5:30 nos da una pequeña imagen de cómo los fariseos odiaban a estos publicanos. Lucas 5:30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces observe cómo en la misma lista de pecadores ponen a los publicanos. Era algo así como que en la mente del judío el publicano era era la peor especie de pecadores. Y es que los publicanos eran judíos que eran contratados por el Imperio Romano para que le cobrara el impuesto a los judíos. Es como de que usted tiene una familia de 10 hermanos, a uno de sus hermanos lo contrate el IRS y ahorita su hermano que trabaja para el IRS le cobra a usted taxes, pero se los cobra doblados. Es como que, ¿por qué me estás haciendo esto? Somos hermanos. Entonces ese era Zaqueo. Y por lo que la Biblia dice ahí en Lucas 19:2, él era el jefe de los publicanos. Él no era un cobrador de impuestos ahí de medio peso. Él no era un novato en el negocio. Él era un experto. Tanto así que lo ascendieron y él era el jefe. Él era el que mandaba los tributos, los impuestos en Jericó. Y por eso la Biblia nos dice ahí al final del versículo 2 que este personaje era rico. Pero sabemos que todo este dinero, que toda esta riqueza fue aprovechándose de los demás. Ese era el problema. Obsérvalo aquí en el versículo 3. Mira el versículo 3 conmigo. Este Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces el versículo 3 nos dice que este Zaqueo seguramente había escuchado de la obra del Señor Jesucristo. Y al enterarse de que Jesús iba a pasar por su ciudad, él entonces se dispuso para verlo. Observe que el versículo 3 es muy intencional. Él dice que él procuraba ver. El texto no dice que él quería hablar con él. El texto no dice que él quería salir a comer con él, tomarse un café. Solamente quería ver quién era Jesús. Y esto nos lleva a pensar de que quizás Zaqueo estaba buscando un cambio de vida. Quizás él llegó al punto en su vida en la que tanto dinero, en la que tantas propiedades materiales, él se dio cuenta que eso nunca lo llenaría. Y tal desespero en su vida le llevó a desear un cambio de vida. Y a lo mejor esa es la misma razón por la que tú estás acá. A lo mejor tú viniste hoy acá porque estás cansado de la vida que llevas viviendo. Estás cansada de la vida la que has estado viviendo últimamente. Y tú dices, necesito un cambio de vida. No puedo seguir viviendo de la manera en la que estoy viviendo. Y a lo mejor has escuchado de lo que Dios ha hecho en tus familiares, en tus amigos, y por eso te dispusiste para venir acá en esta tarde, darle una oportunidad como Zaqueo, procurar ver quién era Jesús. Y si ese es el motivo con el que estás acá, pues tenemos buenas noticias, porque aquí se predica a Cristo, aquí se exalta a Cristo, aquí se predica su palabra, que es el único medio que puede cambiar tu vida. Entonces, observa que el verso 3 nos dice que Zaqueo tuvo este deseo de ver a Jesús. Pero el verso 3 nos dice que él tuvo dos problemas. Obsérvelo en el versículo 3, nos dice, él no podía ver a Jesús a causa de la multitud y porque era pequeño de estatura. Ahí están los dos problemas de Zaqueo. Primero, un problema externo.
la multitud, la muchedumbre, el gentío que acompañaba y que agolpaba a Jesús. Y su segundo problema es un problema interno, es un problema físico. La Escritura dice que Zaqueo, a pesar de tener tanto dinero, era pequeño de estatura. Y si la Biblia dice eso, hermanos y hermanas, Zaqueo era un enano. Zaqueo era pequeñito. Entonces, imagínense esa escena. Jesucristo llega a la ciudad de Jericó y, como siempre, le acompañaba un gentío, una muchedumbre de personas. No sé si usted de pronto ha visto cuando está en un centro comercial o en un aeropuerto, que la gente se agolpa ahí en la salida y usted está tratando, ay, eso debe ser algún famoso, eso debe ser alguien importante que está ahí porque la muchedumbre se está agolpando. Eso era lo que estaba pasando aquí. Jesús está llegando a Jericó, hay una multitud de personas que están caminando allí con él y Zaqueo supo de esto de alguna manera y él quiere ir para verlo. Pero cuando Zaqueo llega a este lugar, él ve la muchedumbre, él ve la multitud. Ese fue el primer problema, uno externo. El segundo, dice el texto, él era pequeñito. Él estaba ahí tratando de verlo y no podía, porque el texto dice, él era pequeño de estatura. ¿Qué hizo Zaqueo? Dijo, bueno, no, pues yo traté, yo intenté, mucha gente, yo soy enano, me devuelvo. Observé que esa no fue la actitud de Zaqueo, sino que aquí podemos ver que Zaqueo también fue perseverante. Zaqueo perseveró. Aquí tenemos el problema, la multitud, y él era pequeño de estatura. Pero observe nuestra segunda parte de esta historia, que es la solución. Y la solución viene aquí en los versículos 4 al 7. Observe lo que hace Zaqueo en el versículo 4. Dice el texto, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces Zaqueo llega, él ve la multitud y él dice, no lo voy a poder ver. Pero él ve que el camino está marcado por donde van caminando y Zaqueo se adelanta a la multitud y se sube a un árbol sicómoro, porque Zaqueo sabía, esa multitud va a pasar por aquí y si estoy desde este árbol, pues voy a poderle ver para el momento en el que pase por aquí. Pero usted se preguntará, ¿qué tipo de árbol es ese? Un árbol sicómoro. Bien, estos árboles eran árboles de una estatura mediana. No eran árboles tan grandes, sino más bien bajitos. Y estos árboles tenían hojas muy anchas, tenían hojas grandes, y estos árboles los sembraban o los plantaban junto a los caminos para que generara sombra. Porque recuerde que esta región es una región muy caliente, hace muchísimo calor. Arizona no es nada comparado con el calor que hacen estas regiones. Entonces, la manera en la que ellos delimitaban los andenes o el camino era con árboles sicómoros. Se sembraban y daban sombra al camino. Entonces eso fue lo que Zaqueo hizo. Él vio que iban a pasar por allá, se adelanta, se sube a este árbol y está esperando allí. Estos árboles sicómoros también producen una fruta que alimentaba, escuche bien, una fruta que alimentaba a los cerdos y también alimentaba a las personas pobres. Las personas que no tenían dinero, las personas que no tenían que comer, tomaban los frutos de este árbol para su sustento. Y esto nos enseña, esto nos muestra que para Zaqueo esto fue un acto de humillación. Porque él es una persona rica. Zaqueo come manjares. Pero fue un acto de humillación para Zaqueo el correr, subirse a este árbol que produce comida para pobres, con tal de que él pudiera estar ahí para ver a Jesús, con tal de contemplarlo. Observe qué pasa en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba,
le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O algunas versiones dicen que me hospede yo en tu casa. Imagínense la sorpresa de Zaqueo. El verso 3 nos dice que Zaqueo solamente quería verlo, pero en el versículo 5 nos dice que cuando Jesús llegó a ese momento, a ese lugar donde estaba Zaqueo, Jesús lo mira a él y le habla, y no solamente le habla, sino que lo llama por nombre propio. Imagina la reacción de Zaqueo. Solamente tenía el deseo de verle, pero ahorita Dios, el Hijo encarnado, le está mirando, le está hablando, conoce su nombre, y no solamente eso, sino que se autoinvita a su casa. Le dice: bájate porque hoy voy para tu casa. Y es curioso porque esta es la única vez en toda la Biblia donde el Señor Jesucristo se autoinvita a la casa de alguien. Cuando el Señor Jesucristo llegaba a una región, cuando Él llegaba a una ciudad, todo el mundo lo quería hospedar. Todo el mundo quería que Él se quedara con ellos. Pero Zaqueo, o esta historia con Zaqueo, es la única porción en la que Jesús se autoinvita. Él está diciendo: bájate, date prisa, porque hoy voy a hospedarme contigo. La reacción de Zaqueo, esto aquí es tremendo. Observa el versículo 5 nuevamente. Jesús dice ahí al final: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esta palabra es necesario, o esta frase allí, hoy es necesario, eso nos quiere decir que este es el plan de Dios. O sea, el Señor le dice a Zaqueo: hoy es necesario, no es mañana, no es pasado mañana, no fue ayer, es necesario que hoy yo vaya a tu casa. En otras palabras, Zaqueo, Jesucristo le está diciendo a Zaqueo: este es el plan de Dios, esta es la voluntad de Dios. Dios determinó y organizó este momento en el que tú estás en ese árbol y yo estoy aquí caminando y voy a ir a tu casa. Y pensando en eso, podemos decir de que también el hecho de que tú estés aquí en esta tarde, de que esta es la voluntad de Dios. Era necesario de que tú estuvieras aquí en esta tarde para escuchar este mensaje, porque ese es el plan de Dios. No es el próximo fin de semana, no fue ayer, es hoy, porque esa es la voluntad de Dios. Que tú estés aquí y escuches la palabra de Dios, mientras que Dios te llama a arrepentimiento y a creer en Él. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Zaqueo: date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y observe la reacción de Zaqueo en el versículo 6. La reacción de Zaqueo en el versículo 6. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagínate el gozo de Zaqueo. Él se hubiera contemplado solamente con verle. Yo quiero ver a este del que tanto hablan, que hace milagros, que hace sanidades, que predica el arrepentimiento, que es el Hijo de Dios, que vino a salvar. Yo le quiero ver, solamente con verle me conformo. Pero cuando llega ese momento, Dios le dio a Zaqueo más de lo que él esperaba, más de lo que él pedía. Y ahorita el Hijo de Dios está visitando a uno de los peores pecadores de Jericó. ¿Y cuál es la reacción de Zaqueo en el verso 6? Él descendió a prisa, prácticamente Zaqueo saltó del árbol, se tiró de cabezas y dice, le recibió gozoso. Dios había preparado a Zaqueo y al corazón de Zaqueo para este encuentro con Jesucristo. Así como fue necesario
que Felipe se viera con el etíope en el desierto, así como fue necesario que Jesús hablara con la samaritana en el pozo, así mismo fue necesario que Jesús viera a Zaqueo en el árbol. De la misma manera que es necesario que usted esté aquí en esta tarde para escuchar el Evangelio de nuestro Señor. Zaqueo solamente quería ver a Jesús, pero él recibió más que eso. Y esa situación, no puede pasar esto desapercibido, hermanos y hermanas. En el verso 6, esa situación produjo gozo. Mira al final, Zaqueo le recibió gozoso. Conocer a Cristo produce un gozo eterno, inagotable. Conocer a Cristo produce un gozo que absolutamente nada en este mundo puede dañar, tocar o disminuir. Nada en este mundo te puede llenar. Nada en este mundo te puede saciar. Nada en este mundo te puede dar gozo como el gozo que produce recibir, conocer al Señor Jesucristo. Y de nuevo, a lo mejor tú estás así en tu vida. Te has sentido sola, te has sentido solo, te has sentido vacío, que nada te llena, que nada te sacia. Las cosas van a seguir estando así y van a empeorar, a menos que tú recibas el gozo que solamente Cristo puede dar. Observe el versículo 7. Al ver esto, este es el comentario de la muchedumbre, de la multitud. El verso 7 dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Recuerden que esta era una ciudad en la que había muchos sacerdotes. Y lo normal, o lo que uno pensaría, fuera de que, bueno, si hay tantos sacerdotes en Jericó y Jesucristo está en Jericó, pues lo obvio es que vaya a la casa de un sacerdote, que se quede allá. Pero no, Jesucristo sorprende a todos yendo a la casa de un pecador, yendo a la casa del peor de los pecadores, yendo a la casa de Zaqueo. ¿Y qué nos muestra esto? Esto nos muestra que nadie está tan perdido para que la gracia de Dios no le alcance. Nadie está tan lejos del poder de Dios para salvar. Por eso, independientemente de cuál sea tu situación, de cuál sea tu condición, Dios te llama hoy a que vengas a Él en arrepentimiento y fe, para que creas en Él y también goces de vida eterna. Usted puede imaginarse la escena. La muchedumbre está allí, Zaqueo en el árbol, Zaqueo se baja del árbol y el Señor Jesucristo ahorita se va con Zaqueo, el rico, enano, pecador, para su casa. Por eso el verso 7 dice que la gente vio eso y empezó a murmurar, empezaron a chismosear, a chismear, diciendo: es que Jesucristo, es que el Hijo de Dios, es que el que no tiene pecado. Y se fue a la casa del peor del barrio, del peor, del que todos conocen en el barrio, que es tremendo, y se fue para la casa de es que el Hijo de Dios. Eso era lo que estaban diciendo allí la multitud. Y es que los fariseos odiaban la idea de que Dios en su gracia recibe pecadores. Incluso observen Lucas 15. En Lucas 15 vemos esto, cómo los fariseos odiaban esa idea de que Dios recibe a pecadores. Observe Lucas 15, versículos 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos. Recuerden, esos son los que son como los de Zaqueo, los que se aprovechan cobrando impuestos. Dice verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Verso 2,
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y observe que es la misma palabra. Murmuraban aquí y murmuraban en el 19. Y es la idea de que al fariseo, al religioso, detesta la idea de que Dios en su gracia recibe a los pecadores. Y era que, claro, Zaqueo y los publicanos y los pecadores no se parecían a la élite religiosa del tiempo. No vestían sus túnicas largas y sus versículos en sus rostros y en sus manos, mostrando una religiosidad externa. Y como no eran como ellos, la élite religiosa los rechazaba. Usted está en pecado, usted es un ladrón, usted es una adúltera, fuera. Para usted no hay salvación, para usted no hay escape, usted ya está condenado. Por eso en las siguientes 3 parábolas, en Lucas 5, las escrituras ilustran el gozo que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente en la tierra. Y es lo mismo que estamos viendo aquí en Lucas 19, regresando a la historia de Zaqueo. Los religiosos murmuraban de lo que estaba pasando. Pero hermanos, sabemos que en el cielo había regocijo, porque un pecador estaba a punto de ser salvo y de entrar a la vida eterna. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, nuestra tercera parte de esta historia de Zaqueo, que te enseña la misión del Señor Jesucristo. Esta es la conclusión. Obsérvalo ahí en el versículo 8. Versículo 8. Hay que mencionar que entre el versículo 7 y el versículo 8 pasa un tiempo. No sabemos cuánto, pueden ser minutos, pueden ser horas, ciertamente es el mismo día, pero es un tiempo después. Y dice el verso 8: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sabemos que ha pasado un tiempo porque el versículo 8 nos pasa a la conclusión de la historia, en donde, por lo que leemos, sabemos que los dos están sentados. Jesús y Zaqueo están a la mesa. Sabemos que están sentados porque dice el texto, versículo 8, que Zaqueo se puso de pie y le habló al Señor. Y esa declaración de Zaqueo era prueba de su genuina conversión. Mire lo que Zaqueo está diciendo en el verso 8. Él dice: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes, de mis riquezas, se la voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La riqueza aquí que las escrituras nos hablan, esta acción de Zaqueo fue una muestra externa de lo que el Señor Jesucristo ya había hecho en el corazón de Zaqueo. Ojo, este pasaje no está enseñando que la salvación se pueda obtener con dinero. Este pasaje no está enseñando que si usted da a los pobres, que si usted da limosna, que si usted da ofrendas y diezmos, usted entonces tiene la salvación asegurada. Este pasaje, hermanos, hermanas, no enseña eso. Este pasaje simplemente nos está mostrando el fruto de lo que ya había ocurrido en el corazón de Zaqueo. De nuevo, esto simplemente fue el fruto de su salvación y no la razón o la causa de su salvación. De nuevo, esto muestra que Zaqueo tuvo un arrepentimiento genuino. Y piensa en eso, el texto dice que Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y usted dirá: bueno, pero Jericó era una ciudad rica, casi no había homeless. Si él hace eso en Los Ángeles, le creo, porque ahí sí hay mucha gente pobre y homeless. Pero Jericó, pero bueno, igual él dice: la mitad de mis riquezas se la doy a los pobres. Y él dice: a los que yo he defraudado o a los que yo he extorsionado, les voy a devolver lo que les robé cuadruplicado.
Zaqueo tenía plata, hermanos. Tenía, como dicen algunos, el botín. Ese sí tenía los verdes en abundancia para hacer este tipo de declaración. Observe que Jesús no le dice: Zaqueo, muy bonito y todo, pero usted no tiene todo ese dinero. No, Zaqueo se para y dice: la mitad de mis bienes va para los pobres, y a todos los que yo he defraudado, extorsionado, les voy a devolver 4 veces lo que les robé. Zaqueo, después de esto, perdió gran parte de su riqueza, dio la mitad a los pobres y restituyó a los que él había robado. Pero a Zaqueo ya no le importaba la riqueza material. Su corazón ya había cambiado. Él ya era un hombre diferente. Él era una nueva criatura. A Zaqueo ya no le importaba la riqueza material, porque él había encontrado riquezas interminables y eternas en Cristo. Por eso él puede ver y su sistema de valores cambió. Lo que él antes amaba, ahora lo detesta. Y el Señor que él antes odiaba, ahora ama. Y eso es lo que ocurre en la conversión. Cuando el Señor da vida a tu espíritu muerto, el Señor te da una nueva voluntad, Él te da un nuevo corazón, Él te da una nueva mente. Y lo que antes valorabas como preciado, ahorita lo tienes como estiércol. Y lo más preciado entonces es Cristo mismo. La riqueza del cristiano no depende de lo que hay en el bolsillo, no depende de lo que tenemos en el banco, sino de nuestra posición en Cristo. Si tú eres un cristiano hoy, tú estás sentado con los lugares celestiales en Cristo y disfrutas de todas las bendiciones espirituales que hay disponibles para el creyente. Pero si tú no estás en Cristo, tú estás pobre y eres un muerto espiritual. Por eso Dios te llama a que te reconcilies con Él por medio de la fe y el arrepentimiento en Cristo. Un predicador inglés de hace unos siglos atrás, de apellido Spurgeon, él decía: si estás sin Cristo, estás sin todo lo que vale la pena tener. Y él dice: pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Observe lo que dice el versículo 9. Después de esta demostración de arrepentimiento genuino de Zaqueo, escuche lo que dice el Señor Jesucristo en el verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esta afirmación de Jesús nos confirma su profesión de fe. Nos confirma que Zaqueo ahorita era un creyente. Nos confirma que lo que Zaqueo dice en el verso 8 fue real, fue genuino. Un par de minutos delante de la presencia de Jesucristo transformó y cambió la vida de Zaqueo, y Jesús en el versículo 9 lo afirma diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Aquí solamente en Lucas 18 nos presenta la idea o esta historia de otro rico, el joven rico. Y aquí en Lucas 18, Lucas nos habla de este joven rico, y en el versículo 24, léalo desde el versículo 23, Lucas 18, 23, Jesús le dice a desde el 22, perdón. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste, porque era ¿qué? Muy rico. Este joven rico tiene un encuentro con Jesús, y él dice: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna?
Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. El versículo 23 dice que cuando el joven oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y escuche lo que el Señor dice en el verso 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Está la idea de que es muy difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos, porque su tesoro, lo más preciado para ellos son sus riquezas. Por eso Jesús dice: qué difícil es para un rico que entre en el cielo. Y miren lo que dicen los discípulos. Ahí más adelante, versículo 25, dice el Señor: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? La gente escuchó esto y dijo: es imposible ser salvo. Es imposible ser salvo por tus propios medios. Entonces, ¿quién se va a salvar? El Señor Jesucristo dice en el 27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso es precisamente lo que Lucas 19:9 nos narra. Él nos da estas dos historias. En el capítulo 18, un joven rico que por amar sus riquezas y este mundo despreció a Cristo. Y Jesús dice: es imposible que un hombre se salve por sus propios medios. Pero lo que es imposible para un hombre es posible para Dios. Y nos muestra eso en Lucas 19, 1 al 10, precisamente en este verso 9, donde dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Lo que es imposible para el hombre, salvarse a sí mismo con riquezas, es posible para Dios en las riquezas de su gracia. Eso es lo que la historia de Jesús y Zaqueo ilustra. Nadie está tan lejos de la gracia de Dios como para no ser alcanzado. No hay pecado que la gracia y la sangre de Cristo no pueda cubrir y derrotar y hacer de nuevo. Versículo 10 nos dice por qué esto es así. Porque nadie está tan lejos de la gracia de Dios. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que nadie está tan lejos de la gracia de Dios para que Dios lo alcance, porque la gracia de Dios vino en la persona de Cristo a buscar y a salvar a los que se perdieron. Este versículo 10 nos muestra el propósito de la misión de Jesucristo. Si alguien les llegase a preguntar a ustedes: ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué vino a hacer Jesús al mundo? Lucas 19:10, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Obsérvelo, Lucas mismo lo dice en el capítulo 5. Volvamos allá al capítulo 5. Y solamente para el contexto, aquí en Lucas capítulo 5, 27, es la narrativa, la historia de cuando el Señor llama a otro publicano, a otro recaudador de impuestos. Lucas 5:27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, ¿qué? Murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y aquí está, hermanos, versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Ahí está. Esta es la misión, es el propósito de la obra del Señor Jesucristo. Él vino a salvar los que se habían perdido. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y es por eso que cuando hacemos sermones y sobre todo como el de esta noche evangelístico, siempre llamamos, como la Escritura nos dice, a los pecadores a que se arrepientan, a los pecadores a que pongan su fe en el Señor Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él vino a hacer, a llamar a pecadores al arrepentimiento, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estás sin Cristo, si tú estás sin Cristo en esta tarde, tú estás perdido, como dice acá el verso 10, perdido, estás muerto en delitos y pecados. Pero hay esperanza porque Él vino a buscar y a salvar pecadores. Él vivió la vida perfecta, nunca pecó, siempre obedeció al Padre absolutamente en todo. Luego lo llevaron a la cruz del Calvario. Él murió por los pecados de los que Él escogió, fue sepultado, resucitó al tercer día y Él ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre y Él va a regresar. Si tú crees eso y tú te arrepientes de tus pecados, entonces el Señor puede decir que ha venido la salvación a tu vida. Por eso Dios llama a todo hombre en toda parte a que se arrepienta y a que crea en el Evangelio. Entonces vimos estas tres partes: el problema, la solución y la conclusión. Dijimos que el problema de Zaqueo fue la estatura. Pero hay algo más profundo en esta historia, porque en realidad el problema de Zaqueo no fue su estatura. El problema de Zaqueo era su pecado. El problema de Zaqueo era su condición espiritual. Él era un pecador muerto en delitos y pecados. Vimos una solución. Zaqueo se subió al árbol para ver a Jesús. Pero la verdadera solución no vendría por sus propios medios, no vendría por los propios medios de Zaqueo, sino que vendría por la intervención divina, porque fue Cristo mismo quien se autoinvitó en esta visita inesperada a la casa de Zaqueo. Y vimos la conclusión, donde Zaqueo da sus bienes a los pobres y él restituye a los que él había robado. Pero la verdadera conclusión no fue lo que Zaqueo hizo, sino lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario en favor de aquellos que creen en Él. Y esa es tu historia y esa es mi historia. Tenemos el mismo problema, es el pecado. La única solución no es tus obras, no es tus rezos, no es que alguien haga algo por ti. La única solución es la intervención divina. Por eso, de manera de conclusión, es de que el Señor nos llama a creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados, despojarnos de nuestras obras, despojarnos de lo que nosotros podamos hacer, venir delante de Él y decir: Señor, nada en mis manos traigo, solo a tu cruz yo me aferro. Ten misericordia de mí y sálvame. Y esa es una oración que el Señor se deleita en responder, porque cuando usted ora de esa manera, usted está orando conforme a la voluntad de Dios. Dios envía a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Si tú crees en el Señor Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, entonces hoy puede venir la salvación a tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias por esta historia registrada en tu palabra, Señor,
con tanta precisión y con tanta sabiduría que nos muestra este propósito por el cual tú enviaste a tu Hijo. Y rogamos, Señor, que aquellos entre nosotros que aún no te conocen, que tú les des vida para que ellos puedan contemplar a Jesucristo, que ellos puedan arrepentirse, huir de sus pecados y correr en fe hacia ti, para que tú tengas misericordia y tú les salves, Señor. Y pedimos estas cosas para tu gloria. Por favor, hazlo, Padre amado, para la gloria de tu nombre, solamente para que tú seas glorificado y que el gozo de nosotros sea también multiplicado. Estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a cantar un himno más.